Buenas noches, queridos colegas. Un saludo a todos los miembros del grupo. Saludo especial a la gente de Colombia. Qué cantidad más grande de colombianos. Es un placer enorme. A Perú, a Argentina y tantos otros lugares, tantos miembros que hay. Muy contento de esto y bueno, empecemos con el asunto de los amplificadores clase G y clase H. Les comento que ya aprendí a usar el botoncito de deslizar. Bueno, empezamos. Primeramente, y de forma lamentable quiero decir de que hay casi un misticismo cuando se habla de clase H. Todos piensan que, bueno, es un tipo de amplificador diferente y, bueno, hay mucha brujería, como digo, en esto. Ahora vamos a explicar qué es la clase H y qué es la clase G y realmente vamos a saber cómo funciona y qué topologías comprenden estas estructuras. Entrando de forma directa al tema, les diré que existe una confusión respecto a este tema, ya que todos hablan de clase H, ignorando que existe una otra estructura, que es la clase G, aunque también le dicen clase H. Bueno, como no existe, digamos, una normatividad al respecto, entonces se da por válida la situación. Bueno, primero, como ya vimos en el taller anterior, casi todos los amplificadores lineales son clase H, excepto de los clase D, que son cuasi digitales. Eh, la clase H y la clase G se generan, yo, bueno, de mi punto de vista lo veo más por una forma algo comercial que por algo realmente efectivo, ya que existen amplificadores de los años 80 con mucha más potencia que los clase H de ahora. Y bueno, pero el asunto que están aquí y hay que entenderlos. Primero apareció un amplificador que se llamó clase G, que se basaba en el uso de dos fuentes de alimentación escalonada. Cada fuente tenía una diferencia del 50% con respecto al otro. Esto quiere decir que si teníamos un voltaje máximo de 50 voltios de positivo o 50 voltios negativos, eso se dividía entre dos y teníamos 25 voltios, que era la fuente del medio o la fuente principal con la que trabajaba el amplificador. Para entender a los amplificadores clase H, tenemos que hacer una breve revisión al rango dinámico en una señal de audio. Lógicamente, este concepto comprende muchos parámetros, factor ruido, THD, todas esas cosas, frecuencia máxima, amplitud de la señal, todo eso. Pero en este caso, para el estudio que estamos llevando, lo que nos interesa es la amplitud de la señal, o sea, el voltaje máximo de la señal. Y nos vamos a enfocar en esto, vamos a obviar todos los demás parámetros para evitar cualquier confusión que haya. Como verán en la figura, esto es una señal de audio donde solamente estamos viendo la amplitud de la misma. Tenemos entonces un punto de cruce por cero, que generalmente es la mitad de la fuente de alimentación, ya sea digamos que tengamos fuente simétrica, que sería el 0 voltios, y en una fuente simple sería la mitad exacta de la fuente, del voltaje total de la fuente. En esta señal tenemos dos parámetros que son la excursión positiva máxima y la excursión negativa máxima de la señal. Eso quiere decir que la amplitud de la señal es la suma de las dos excursiones, tanto positivas como negativas, en base al punto de referencia. A esta amplitud se la conoce como voltaje pico a pico o VPP. Vamos a poner otro cuadrito. Bueno, como quiera y como ya vimos en el taller anterior, todo amplificador lineal tiene una pérdida de un 25%. Si englobamos todo, incluyendo pérdidas de la fuente, pérdidas de los semiconductores, el rendimiento de los semiconductores, todo eso nos causa una pérdida de un 25%. Nosotros, para facilitar los cálculos, no cálculos, sino para facilitar la comprensión del tema, vamos a obviar ese 25% que se pierde en todo amplificador. Eso quiere decir que de ahora en adelante vamos a tomarlo como si fuera el 100%, el 75% de la señal restante. Bueno, queridos colegas, antes de pasar ya al análisis de cómo funciona la señal en un amplificador, o cómo se amplifica la señal, perdón, si hay alguna duda, algún comentario, es el momento para hacerlo. Quedo a la espera. Bueno, entonces, como parece no hay dudas, vamos a meterle. En un amplificador clase B estándar, como tenemos aquí un amplificador teórico simplificado, ¿ya? Cuando le aplicamos una señal en la entrada del amplificador clase AB, y este está trabajando al 25% del volumen, por así decirlo, si se fijan en el cuadro, tenemos una pérdida
de energía del 75%. No se refiere a pérdida de potencia. Esta pérdida del 75% es la energía de la fuente que en teoría no se utiliza. A eso se refiere, digamos, con la pérdida. Después, el trabajo es normal del amplificador. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, nos referimos siempre a rendimiento energético, no a potencia del amplificador. En este otro cuadro podemos constatar que cuando tenemos una señal del 50% en la entrada del amplificador, eso quiere decir que estamos con el volumen al 50%, tenemos una pérdida de energía en la eficiencia del consumo de energía o el rendimiento energético, tenemos una pérdida del 50%, con un 50% de entrada del señal. Eso quiere decir que a mitad del volumen, este amplificador pierde energía en un 50%. Bueno, aquí viene una parte importante, que es esta. Cuando tenemos la entrada a máximo volumen, eso quiere decir al 100% de la entrada del amplificador, y el amplificador está amplificando al 100%, no tenemos pérdida de energía. Solamente nos queda la pérdida de energía normal que se tiene por los semiconductores y las cosas que vimos en el taller anterior. Entonces aquí tenemos un rendimiento máximo al 100%. Luego veremos que esto mismo sucede con los clase H. Bueno, he puesto estos dos cuadros juntos porque aquí podemos comparar, ya podemos empezar, aquí vamos a empezar a diferenciar ya un amplificador con fuente normal, con fuente común de una sola fuente, y un amplificador clase G o también llamado clase H con dos fuentes. Cuando tenemos una entrada en la señal de un 25%, eso quiere decir a la cuarta parte de volumen, en un amplificador con una sola fuente tenemos una pérdida energética del 75%. Pero, en contraparte, en un amplificador clase G o clase H, cuando tenemos en la entrada una señal del 50%, este amplificador trabaja con la mitad de la fuente activada, la fuente superior queda desactivada. Entonces, por ese simple truquito, tenemos una pérdida de solo el 25%. Comparemos con la pérdida el rendimiento energético, que en un clase H tenemos una pérdida energética de un 25%, y en un clase AB normal tenemos una pérdida del 75%. Aquí está el meollo del clase H. Si se dan cuenta, solamente es en cuanto a rendimiento energético. Posteriormente vamos a ver otras ventajitas más que tiene el clase H. Ya en este otro caso, cuando veíamos que en el amplificador AB normal teníamos con una señal de entrada del 50%, es decir, con el volumen al medio, teníamos una pérdida del 50% también. En un amplificador clase H, ya que la primera fuente es la mitad de la fuente total, y si trabajamos con un 50% del volumen del amplificador, no tenemos pérdidas teóricamente, no tendremos pérdidas. Esa es la diferencia entre un clase H y un clase B. Todo se maneja en cuestión a rendimiento energético, no en cuestión a rendimiento de potencia, solamente energético. Bueno, colegas, en este punto vamos a comparar ahora un clase H o clase G funcionando con la fuente superior, o sea, con la fuente media desconectada. En un amplificador clase AB normal tenemos un rendimiento del 100% a máximo volumen. En un amplificador AB clase H tenemos el mismo rendimiento. Si ustedes comparan los dos cuadros, es exactamente el mismo rendimiento. Es más, si nos ponemos bien críticos, tendríamos que restar la potencia, o sea, la caída de tensión de los diodos de conmutación que tenemos en la primera fuente, que son en este caso 200 milivoltios, ya que utiliza diodo Schottky. Pero fíjense, denle una analizadita, tómense un tiempito, vean que el rendimiento aquí, tanto en potencia como el rendimiento en consumo energético, es exactamente el mismo. Bueno, de aquí en más ya vamos a pasar a conocer y analizar directamente la estructura de los amplificadores clase H. Hasta este momento lo que les he mostrado es la teoría básica que necesitamos para comprender el funcionamiento de un clase H. Y antes de pasar al siguiente paso, sería interesante, si tienen alguna duda, alguna consulta o algún punto que quieran aportar, este es el momento, colegas, así que quedo en espera si es que hay algún comentario o alguna cosa más que se quiera ampliar al respecto. Bueno, pasemos al análisis de un amplificador clase G o clase H. Más tarde vamos a ver con más detalle
las diferencias que hay, cómo reconocer un amplificador clase G y cómo reconocer un amplificador clase H. Lógicamente no hay convención al respecto, pero sí hay algunos parámetros por los que podemos guiarnos. Como verán en el cuadro, nosotros, o sea, el amplificador clase H, al igual que un amplificador AB común y corriente, la etapa de entrada, eso quiere decir la entrada diferencial, el splitter, inclusive y los drivers, excitadores, todo eso, van alimentados directamente con el voltaje máximo de la fuente. Es solamente en la etapa de salida donde el voltaje de la fuente es dividido entre 2, ¿ya? Y ahí utilizamos los elementos de conmutación consabidos. En el cuadro pueden ver que tenemos una fuente y la segunda fuente es la VCC máximo dividido entre 2, y denle una analizadita para que vean. Pero el caso es este. Al igual que un clase AB normal, con una sola fuente, que las partes de entrada, las etapas de entrada, los drivers, excitadores son alimentados por la fuente máxima, lo mismo sucede en un clase H. Oiga, amigo, un favor, ¿quién tiene un inyector de potencia? Un inyector de potencia que pase ahí. En su momento, hermano, porque ya vamos a llegar a eso. Primero pasamos por toda la etapa de la teoría y vamos a hablar específicamente de los inyectores dentro de un instante. Vamos terminando de desarrollar esto. Este diagrama que lo puse aquí es un proyecto de la internet que tiene varios añitos ya. Es diseñado por el señor Rod Elliott. Y bueno, lo pongo como referencia para que se den cuenta. Es un amplificador AB convencional simple, con entrada diferencial simple, con espejos de corriente, como ya habíamos estudiado. Solamente la diferencia es en la salida. Y aquí el disparo de los transistores de la fuente superior se hace en base a barreras de diodo Zener. Lo puse ahí como referencia y porque es una buena base para empezar. Bueno, este es el diagrama de un amplificador clase G comercial, que podemos encontrarlo en varios amplificadores, en varios clones chinos. Si vemos la entrada, es un amplificador AB normal con entrada doble diferencial, con polarización por divisores por generadores de tensión y espejos de corriente. En una parte van a ver un transistor con el colector sin conexión. Eso es por la siguiente razón: algunos diseñadores usan la juntura emisor base o colector base como diodo, ya que tiene mejores características que un diodo común, o sea que es absolutamente normal. Bueno, dado el caso que ya debemos estar familiarizados con la estructura de todo de la etapa de entrada, la etapa diferencial, los drivers, generadores de corriente, todo eso, vamos a obviarlo ya porque lo llevamos eso en el taller anterior y vamos a enfocarnos directamente en el step driver o los inyectores, como lo llaman en algunos países. Bueno, en este caso vemos que la fuente 1 es la mitad del voltaje de alimentación y es aplicada a la etapa de salida mediante un diodo de potencia Schottky de alta velocidad y baja caída de tensión. Denle una miradita, analícenlo. Ahora vamos a ver cómo se activa la segunda fuente. Ya. Tenemos una red de un divisor de voltaje formado por la R de 3K9 y la R de 2K más el diodo Zener, que está calculado para tener al transistor switch en estado de corte, es decir, con la polarización del transistor, con la polarización ligeramente positiva, por lo que no tenemos voltaje de polarización en el transistor de arriba. Al llegar un voltaje superior a la barrera Zener que tenemos en el diodito que está a la salida, entonces este divisor de tensión llega a comportarse como una fuente regulada, donde tendremos un voltaje negativo en el transistor PNP, lo que hará que este conduzca y a su vez conduzca el transistor, el tip 122, para que así esto, en un montaje digamos casi Darlington, active los transistores de la etapa del step driver de la primera fuente, de la fuente de tensión máxima. Lo que conocen generalmente en algunos países como inyector, sería. Ahora quiero que tomemos un poquito de atención al respecto. El sistema de activación que se tiene en esta estructura es en base a vencer una barrera Zener del diodo que tenemos para poder lograr el corte o la conducción del transistor switch.
Véanlo, denle una pequeña analizada y aquí si es que tienen dudas, como siempre, comenten, vamos a dar un pequeño compás de espera. Bueno, pasamos ahora a analizar cómo funciona este controlador step driver o inyector, como lo conocen en algunos países. Primero, para la fuente media de alimentación que va a alimentar a los transistores de salida, tenemos con un diodo de conmutación rápido, un diodo tipo FR607. ¿Qué es lo que hace ese diodo? Ese diodo, mientras no haya tensión en la parte de la fuente de arriba, en el step driver de más arriba, va a alimentar a la etapa de salida del amplificador con la mitad de la tensión de la fuente. Si se fijan en las líneas punteadas rojas que puse, ese es el trayecto de la corriente cuando la señal de salida es inferior a lo programado o a lo calculado en la red del divisor de tensión aplicado a la base del transistor switch. Mientras no haya una tensión suficiente para cambiar el estado de conducción del transistor switch, el diodo siempre va a alimentar con la mitad de la fuente a la etapa de salida. Vuelvo a repetir, solamente alimenta con la mitad de la fuente. Bueno, ahora veamos el segundo caso. Cuando debido a la amplitud de la señal ya supera la barrera Zener, ¿no?, y hace que cambie el estado del transistor switch, hace que se ponga en estado de conducción, se genera la tensión suficiente para que el transistor driver pase a estado de conducción y asimismo haga conductores, entre en saturación los transistores de salida. Entonces, en este caso, tenemos el doble de la fuente o sea, la alimentación total, que sería en este caso el doble del voltaje que estaba alimentando a nuestro diodo conmutador. Y aquí ocurre ya el milagro, por así decirlo. Nosotros, o sea, el circuito, al tener un voltaje mayor en el cátodo, procede a bloquearse y por lo tanto bloquea el voltaje de la fuente media de la fuente que alimentaba. Eso quiere decir que ya el voltaje que anteriormente le llegaba a alimentar a los transistores de salida ya no va más, se bloquea, porque aquí tenemos un estado de bloqueo en el diodo, precisamente porque tenemos un voltaje en el cátodo mucho más alto que en el ánodo. Eso es el principio de conmutación que tenemos. Entonces, si se darán cuenta, una vez cortado la alimentación del diodito, la alimentación total de la fuente al voltaje máximo viene por los transistores de salida. Fíjense las líneas de punteadas rojas que le puse. Ese sería ahora el camino del voltaje. Ya no se alimenta más la salida con la mitad de la tensión, sino que se alimenta con el total de la tensión de la fuente. Y bueno, como verán, es simple y efectivo. A este tipo de estructura se lo denomina clase G. Si se dan cuenta, la conmutación del step driver o del inyector, como lo llaman en algunos países, se basa en modificar las características de una red resistiva de un divisor de tensión estabilizado con un diodo Zener. Eso quiere decir que tendremos nosotros aquí en la salida de los dos transistores de salida del step driver un seguimiento a la amplitud de la señal de entrada. Cuanto mayor sea la señal de salida que tengamos al parlante, por así decirlo, mayor conducción tendrán los transistores de salida y aumentará aún más el voltaje que tenemos en los transistores de salida. Esto, señores, es la clase G, no la clase H. Esto es la clase G. Bueno, en este caso ya se han dado cuenta de que las ventajas que tenemos son el rendimiento en cuanto al rendimiento energético, no a la potencia, y una mejor respuesta en cuanto a los pasajes fuertes de la señal de audio. Se han dado cuenta que es sencillo, muy sencillo el trabajo del step driver o del inyector, como le dicen. Es muy sencillo. Y en realidad podría ser adaptado a muchos otros amplificadores, a cualquiera en realidad, pero posteriormente vamos a ver cuáles son las causas y de por qué debemos hacer y por qué no debemos hacer una adaptación. Bueno, acá en esta figura, en esta imagen, tenemos el step driver de un amplificador Phonic.
el XP3000. Es para todos prácticamente lo mismo. Denle una miradita, una pequeña analizada y a ver si pueden sacar alguna conclusión al respecto. Comparen con el sistema de disparo del anterior amplificador que vimos, que es más sencillo, y este es un poquito más complicadito, pero denle una pequeña comparada y a ver qué resultados sacan. Como se habrán dado cuenta, los switches que utilizaban en el circuito anterior eran dos transistores de potencia para el rail superior. Acá se utilizan transistores MOSFET. ¿Y por qué la decisión de utilizar transistores MOSFET? La razón es simple. Cuando un MOSFET está en estado de saturación, la pérdida de potencia es mínima, ínfima, casi despreciable en algunos MOSFET nuevos de nuevo diseño. Por ejemplo, los HEXFET o los BFET tienen una pérdida mínima. ¿Eso qué ventajas trae? Es que no genera calor, prácticamente no genera calor. Si se han dado cuenta, en los clase H que tienen MOSFET en la salida, los disipadores son pequeños en relación a las potencias que se manejan. Hagamos un pequeño análisis de cómo se activa el step driver de este amplificador Phonip. Veamos. La activación de la segunda fuente, en este caso, es que en el emisor del transistor Q233, transistor PNP, se encuentra alimentado con una diferencia de 5 voltios con respecto a la salida de audio. Mediante la red del diodo Zener 206 y la R269, este transistor Q233 marcado en el diagrama se encuentra en estado de saturación a causa del diodo 209. En este caso de la activación de la fuente 2 se da cuando la tensión de salida es lo suficiente para llevar a cabo el estado de corte al transistor Q233. De esta manera, mediante el resistor R265 se lleva la saturación al transistor Q232, no se ve bien. El mismo que lleva al estado de saturación al arreglo de MOSFET que tenemos, y ahí es donde se activa la fuente 2. Bueno, queridos colegas, hasta acá hemos visto que la activación de la fuente superior o la fuente 2 o el high rail, como se conoce en ese nombre en algunos diseños, o la fuente de alta, como quieran llamarlo, se efectuaba en forma casi analógica. Bueno, en realidad es analógica, mediante redes formadas por diodos Zener y resistencias y transistores. Esto quiere decir que la conmutación es casi, bueno, prácticamente es analógica. Bueno, en esta estructura vamos a ver cómo se activa la fuente 2 y vamos a ver que tenemos un comparador de tensión. En este caso la activación es similar, casi lo mismo que el sistema digital, ya que solamente aquí tenemos dos situaciones, on y off, es decir, conducción o no conducción, saturación o corte. No tenemos, como en el caso de los amplificadores anteriores, que había un cierto seguimiento a la señal de salida. O sea que la tensión de la fuente llegaba a variar en un cierto rango dependiendo de la tensión que tengamos en la salida de audio. En este caso no hay eso, porque tenemos un comparador de tensión. Denle una miradita y comparen con los anteriores. Bueno, queridos colegas, vamos a ver cómo se activa la fuente número 2. En los casos anteriores ya vimos que cómo se activaba era porque la tensión superaba una cierta barrera y entonces se daba una alteración en las características de una red de polarización y de ahí teníamos el corte o conducción de un transistor. En este caso es diferente. En este caso tenemos un comparador de tensión basado en un comparador común, el LM311. Este comparador, la salida depende del nivel de voltaje que haya en sus entradas, son entradas diferenciales. Si la entrada negativa tiene un voltaje mayor que la entrada positiva, tendremos en la salida un nivel bajo. No estamos hablando ahora de voltaje, estamos hablando de niveles. Un nivel bajo, eso quiere decir que tendremos prácticamente 0 voltios.
Si la situación es inversa, es decir, que la entrada analógica negativa tiene un voltaje menor a la entrada positiva, tendremos en la salida un nivel alto. Esto, señores, se llama comparación de tensión. Y la salida que tenemos nos da un valor digital, sí o no, positivo o negativo, encendido o apagado. No hay un término medio, no hay medio en estado de conducción o medio que está entrando a corte, no, aquí es todo o nada. Entonces se dan cuenta que la activación en esto es casi en forma digital. En este caso tenemos nosotros una de las entradas del comparador está conectada a una tensión o fuente de referencia que no está en el diagrama en este momento, pero en el resto del diagrama, viéndolo el diagrama completo, lo podemos pillar ahí. Para simplificar lo puse así. Esta tensión, este voltaje de referencia que se aplica a una de las entradas del inversor, continuamente es comparada con la señal de salida, que también tiene que ser acondicionada mediante divisores para que no exista saturaciones y demás cosas. Y bueno, cuando la tensión de la entrada que está conectada a la salida del amplificador sea superior a la tensión de referencia, tendremos una conmutación. Eso quiere decir que nuestro transistor MOSFET entrará en estado de conducción. Y pasará lo mismo que como les expliqué anteriormente, el diodito se bloquea, el diodo de la primera fuente se bloquea, entonces deja de conducir y la etapa de salida se alimenta específica y exclusivamente con todo el voltaje de la fuente. Se habrán dado cuenta que el funcionamiento es el mismo similar al de la clase G, solo que en este caso la conmutación es directa, la fuente se encuentra conectada o desconectada. En el caso del clase G tenemos un cierto rango todavía donde le sigue a la señal de salida, aquí no hay eso. Este sistema es mucho más complejo, pero en realidad es mucho más efectivo para elevar el voltaje de la alimentación de la etapa de salida del amplificador. Además, esta es la configuración que nos permite utilizar más de 2 fuentes en escalera, 3, 4 fuentes. Y esto, señores, esto es la clase H de escalera.